El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, esto es Hablando de Frente como todos los jueves a las 7:30 por Next Noticias. Y recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar, estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy vamos a hablar derecho, bastantes cosas que han ocurrido en la semana y que la gente no entiende el por qué. Y algunas ni yo entiendo el por qué, así que aquí las vamos a discutir. Aquí hubo un turista que le robaron dos mujeres, le robaron o le hurtaron, está en debate y ahora quiero hacer la precisión esa. Las capturan a las dos, él aparece cortado, sangrando en las imágenes que se dan. Se ve un video en el cual aparecen ellas forcejeando. Las capturan, van a la audiencia y el fiscal hace un acuerdo mediante el cual ellas pueden salir con una multa de 300 balboas. Días multa de 300 balboas. Es decir, le hacen una pena de prisión de 48 meses y le convierten eso. Yo considero que eso es un pésimo mensaje en todos los sentidos. Y quiero tratar de ser responsable porque yo no soy pro penas altas, yo no soy pro penas que acaben con la persona. Yo creo que se deben dar actos buscando temas de resocialización, pero no se deben buscar espacios de impunidad total. Cuando hay mucha gente, porque he visto el debate en redes que se ha formado sobre este tema de por qué se concedió inmediatamente la libertad con una multa de $300 que no han pagado y le dieron un año para pagar. Y el debate de algunos colegas que dicen es que la ley lo permite. Y sí, la ley lo permite, pero la ley no lo obliga. Entonces, nosotros tenemos que estar claros cuando un juez va a tomar una determinación sobre aplicar la pena. Aplicar la pena, usted tiene un intervalo en el cual usted va a aplicar la pena. Es decir, un intervalo que tiene un mínimo y un máximo en el cual usted puede aplicar esa pena. Y si no hay algo que sean condiciones que la agravan o condiciones que la atenúan, o la disminuyen, pues usted tiene que basarse en ese rango. Cuando a un juez le presentan un acuerdo de pena, siempre y cuando ese acuerdo esté en ese rango, un acuerdo de pena del fiscal a la parte, el acuerdo esté en ese rango, el juez no puede negarlo. No puede negarlo a menos que vea actos de corrupción, de banalidad. Sin esos elementos no puede negar el acuerdo. Es decir, no se le está facultado al juez para negar ese acuerdo. Entonces ahí viene, ¿quién es el primer responsable? El primer responsable de que una situación como esta no pueda ir a un día multa, por ejemplo, es un fiscal. Y aquí viene la primera parte porque quiero que la gente entienda la diferencia entre lo que es un acuerdo de pena, porque esto es escandaloso. Es escandaloso lo que está pasando en el Ministerio Público, es escandaloso lo que está pasando en ciertos sectores del órgano judicial. ¿Por qué yo digo que es escandaloso? Ustedes ven las estadísticas del Ministerio Público y les dice el Ministerio Público es que tenemos 1.678 condenas en el mes tal y cual. Y cuando usted va a ver el resultado de esas condenas es un acuerdo de pena, no fue que lo lograron en un juicio, sino que hicieron un acuerdo y lo que acordaron fue cosas como esta. Tú di que eres culpable y te vas mañana para tu casa. Hoy te vas para tu casa. Entonces esas cosas en donde una persona que debate, o sea, si yo voy y yo peleo que soy inocente, entonces el Ministerio Público me solicita detención preventiva, vamos peleando que sea, nos vamos a lo largo del proceso. Y si la justicia determina que en efecto yo soy inocente,
yo puedo haber pasado 1 año, 2 años y hasta 3 años detenido en un sistema que decía en el cual yo estoy debatiendo si soy inocente. Pero resulta ser que si yo voy allá y digo, estamos hablando en delitos que supuestamente deberían ser no tan graves, yo voy y digo, yo soy culpable y hazme mi acuerdo de pena. El fiscal va y me dice, acordemos 48 meses, que él sabe que eso se va a poder reemplazar por multa. Y 2, cuando yo solicito la multa, el fiscal no se opone, ni apela, ni hace nada. Entonces, para mí eso hace al fiscal una parte de este problema grande. ¿Cuál es el criterio que tiene que tomar tanto un fiscal como un juez cuando va a aplicar una pena? La pena, los penalistas, no la sacamos de ahí de donde nos dé la gana de sacarlo, no la deberían sacar de donde les dé la gana. La pena tiene 4 funciones principales y un par accesorios, pero quiero referirme a los principales. Y en esto quiero agradecer porque hoy, por la condición que mantengo yo en la Asociación de Abogados Penalistas, el licenciado Edgar Huertas me compartió un escrito sobre esto que lo va a estar publicando la asociación y él hacía este desglose de este tema de la pena. Para aplicar una pena, la pena tiene que cumplir 4 funciones específicas. La primera, una función de prevenir. Es decir, si yo agarro algo que es un delito violento, fuerte, problemático, que me puede realmente generar un tema social, una de las labores que yo quiero es prevenir. Quiero extraer a la persona que me está causando esa situación y quiero ponerla a buen recaudo o quiero mandarle el mensaje de que eso no lo debe seguir haciendo. Ese es uno de los fines que tiene la pena cuando usted la va a aplicar. El segundo elemento es un elemento disuasivo. ¿Qué usted quiere lograr con la pena? Usted quiere disuadir tanto a esa persona como a los demás. Es decir, no vuelvas a hacer eso, porque si tú lo vuelves a hacer, eso va a ser dañino para ti, tú vas a tener un problema por esto. El tercer elemento que usted busca con eso es un fin que llamamos en derecho penal retributivo. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera la víctima, después de haber ido a poner su denuncia, después de haber pasado todo lo que pasó dentro de un proceso, no se sienta burlada por el sistema de justicia y que diga, yo pasé todo esto para que al final de cuentas le terminen dando una multa de $300 que ni siquiera le cobran y le dan 1 año para pagar. Y por último, el cuarto fin es un fin en efecto de resocialización. Es decir, que usted busca con la pena que haya un mensaje, que la persona tenga dentro las oportunidades de estudiar, de tener asesoría de vida, de que sea tratado, etc. Eso deberían ser, en un mundo ideal, deberían ser los fines de la pena. Cuando yo veo una pena, y esto es porque quiero sustentar la crítica que yo hago a este acuerdo en particular y otros que les voy a mencionar, pregunto yo, ponerle a la persona esta que robó o hurtó con violencia a un turista, ponerle una pena de sanción de $300 y me la puedes pagar en 1 año, ¿previene el delito? ¿Va a generar una prevención? Y yo creo que la respuesta es obvia que no. Para las demás personas y para esa misma persona, le manda un mensaje de disuasión, es decir, le dice, tengan cuidado que el asunto está serio, esto no pueden hacerlo, esto es grave, si pasa van a tener problemas. Una multa de $300 pagada en 1 año, le manda un mensaje a los demás, no hagan eso, o más bien los invita a que, oye, eso no es tan grave si algo te pasa. Número 3, la parte retributiva. A el turista que fue afectado y que fue a poner la denuncia y que fue agredido y que tuvo todas las circunstancias que tuvo, le dio un carácter retributivo esa pena, es decir, él se sintió, hombre, por lo menos la justicia panameña actuó, en verdad por lo menos tomaron la decisión de ponerle un castigo a la persona. Y cuarto, es el tema de si eso generó una resocialización. Es decir, si la persona de alguna manera aprendió de su error
y dijo, yo no quiero tener estas condiciones, yo voy a seguir con esto, yo voy a seguir con mi vida en una mejor forma, y entonces eso tiene un fin resocialización. Y cuando yo busco cuál de esos fines, a veces no se logran todos, pero a cuál de estos fines una pena como esa le pegó, pues yo tengo que decir que a ninguno de los principios de eso le pega. ¿Qué podía hacer un fiscal ante esa circunstancia? Y empiezo por el comienzo, como decía Cantinflas. Si usted sabe que primero es, ¿para qué yo necesito un acuerdo? Los fiscales aquí están haciendo acuerdos como que si eso es un chiste, hacer acuerdos. Acuerdo y para la casa. No. Yo tengo que ver como fiscal cuando yo necesito hacer un acuerdo. Si ya yo tengo los testigos, los policías que lo agarraron infraganti, el turista que la señala, las cámaras de vigilancia del lugar donde se cometió, tengo todos los elementos para poder demostrar la vinculación de esta persona, ¿por qué yo me tiro al piso con un acuerdo? No vale la pena tirarme al piso con un acuerdo. Entonces yo puedo decirle a la persona, si en caso tal, vamos a decir escenarios que van cambiando, el fiscal puede decir 49 meses. ¿Y qué pasa si el fiscal dijera 49 meses? Por ejemplo, la única opción que tendría la otra persona sería por lo menos hacer trabajo comunitario. Y vamos a decir, porque aquí quiero hacer la diferencia entre lo que es el robo y el hurto. El hurto es cuando la persona va y, digamos, con un descuido de la otra parte, simplemente toma un bien ajeno y agarra y se lo lleva, ¿no? Toma un bien ajeno, apoderarse de un bien ajeno y llevárselo. Cuando usted habla de robo, usted habla necesariamente de que hubo violencia y de que hubo amenazas para despojar los bienes. En el caso que nos ocupa, yo no puedo hacer una precisión, porque si bien se ve un forcejeo y se ve violencia de por medio, no puedo yo establecer si el forcejeo fue posterior, es decir, yo veo que alguien se hurtó mi celular, por ejemplo, de la mesa y yo salí a corretearlo y después, entonces es que se da el forcejeo y la violencia, porque eso está, yo traté de atrapar a la persona, etcétera. Entonces sería un hurto en el cual ya yo después reacciono y hay otro tipo de tema de violencia. Pero si hubo una amenaza de por medio, es decir, hubo una amenaza, dame esto, te va a pasar tal cosa, o hay armas de por medio, o hay violencia en eso, entonces la pena va a ser robo. Y entonces el fiscal habría también equivocado el tipo penal y los hechos por los cuales imputó, porque esa es una conducta todavía con una pena mayor a la que pudiera permitir este tipo de acuerdo. Pero yo no quiero centrarme, porque no es el objeto del programa, en los acuerdos que estas dos señoras, Dios quiera que no las tengamos en algún otro evento, y tampoco ni siquiera en la fiscal y ni siquiera en el juez que hicieron este particular acuerdo. Yo creo honestamente que hay jueces que en su momento dado, entre el debate de la defensa y el debate de la fiscalía y no conocer los hechos, porque el juez solamente conoce los hechos que le ponen las partes de presente. Entonces, la sociedad cometemos el error muchas veces de juzgar al juez pensando que él sabe todo lo que pasó en el video después y todo lo que sacaron las cámaras después y toda la información que salió después, y resulta ser que cuando llegaron a la audiencia, lo que el juez supo es que llegó un fiscal y le dijo, fiscal, juez, nosotros aquí tenemos un caso de una persona pues que se le agarró con un apoderamiento ajeno de bienes por una suma menor y tal y cual, y entonces el Ministerio Público le hace cargo por imputación, por hurto. En la imputación le hacemos por un hurto simple o lo que sea, y la defensa también hace su parte, y por supuesto el juez no se entera de todos los pormenores. Y después viene la crítica al juez. Entonces en su momento dado el juez le dice, la defensa y la fiscalía se han puesto de acuerdo en solicitarle a usted un acuerdo de 48 meses, tal y cual, y después le pasan a decir, viene la multa y nosotros queremos el reemplazo de esto por una multa, y como la persona pues no tiene mayores ingresos y tal y cual, nosotros solicitamos que se ponga en $300 y la fiscalía no se opone y tal y cual. Entonces,
¿Qué sabía el juez y hasta dónde sabe el juez de si hubo violencia o no hubo violencia o cómo se dieron estos hechos o cómo era el turista? Yo no les puedo decir que nosotros podemos saber eso con certeza. Lo que sí le puedo decir que el que sí sabía eso era el fiscal. Y un fiscal no puede andar por tener una condena en la mano, una condena que yo llamo una condena pírrica. O sea, es una victoria pírrica del fiscal, porque condenaste a la persona para que pase 0 días de cárcel. Si ustedes vieron mi intervención en el juicio de Odebrecht, porque esto lo mismo ha sucedido en Odebrecht, lo mismo ha sucedido en New Business, lo mismo ha sucedido en un montón de casos de alto perfil, en donde usted nos explica cómo están llegando estos acuerdos de pena. Aquí hay mencionado hasta un hermano de una fiscal anticorrupción supuestamente, en donde las personas que llegan de la mano de ese hermano de la fiscal obtienen, en teoría, un acuerdo de pena o acuerdo de colaboración entre ellos, pero ese acuerdo de colaboración o ese acuerdo de pena, como en Odebrecht, son 0 días de cárcel. ¿Cómo manda el Ministerio Público un mensaje de yo estoy luchando contra la corrupción y yo estoy luchando contra la impunidad y supuestamente tiene confesiones de 1, 2, 3, 4, 5 empresarios y tiene supuestas confesiones de todos los dueños de Odebrecht y los ejecutivos de Odebrecht aquí y supuestamente ellos tenían un tema de no sé cuántos cientos de millones de dólares y resulta ser que le ponen una multa de 100 millones que no la tienen que pagar de una vez? Como yo, es como si usted se robara $50,000 y yo le digo a usted que lo que le voy a poner es una multa de 20,000, pues. Según la tesis de la fiscalía, ojo. Porque es que o esa no fue la plata o tú estás cometiendo un error gravísimo como fiscal. ¿Y qué hace, qué causa estos acuerdos que están haciendo? Causa las sospechas que tiene todo el mundo. Que hay un negociado de por medio de... Pero ustedes no se imaginan el tamaño de negociado de estas cuestiones en donde está pasando una cantidad de plata cerca de estos fiscales que están yendo de la nada a decir, ay sí, nosotros aceptamos el acuerdo y proponemos un acuerdo y esto se convierte en una multa. Y entonces yo me pregunto, a ver, porque usted ve en otros países y supuestamente va una persona, confiesan sobre un hecho de blanqueo y le dicen, perfecto, yo te rebajo la pena, claro. Pero eso es entendible. Tú cooperaste y todo eso está perfecto, pero tú tienes que pagar 1 año, tú tienes que pagar 2 años, tú tienes que pagar 3 años. Pero yo no conozco estos acuerdos de pena en donde la gente le dice, supuestamente, yo blanqueé plata, yo cometí peculado, yo hice tal cosa, y le dicen, perfecto, usted váyase para su casa. Yo tuve aquí un caso en donde al testigo protegido famoso le dieron... no solamente que no lo metieron preso, no solamente que no lo votaron, es que le subieron el salario cuando él dijo que él era el que supuestamente pinchaba y reconoció públicamente que jamás en su vida recibió una orden de eso de Ricardo Martinelli. Pero ¿cómo a ese tú no lo vas a votar? ¿Cómo a ese tú no lo vas a procesar? Y además tú lo vas a llamar testigo estrella. Y no solamente no lo vas a votar y no lo vas a procesar, sino que tú vas a agarrar y a ese testigo de $800 tú le vas a subir el salario a $10,000 y lo vas a convertir en diplomático. ¿Qué tipos de acuerdos son estos que está haciendo el Ministerio Público? Y cuando ustedes ven, Odebrecht, ustedes ven que aquí vienen 3 brasileños, dicen que la compañía hizo y deshizo, pero resulta ser que ninguno, usted no ha visto un ejecutivo de Brasil preso, ni uno solo. Ni un día. Y entonces ustedes ven que dicen, la plata estaba a nombre de esta supuesta persona, de este empresario, de este otro. A ese empresario lo agarran, no lo meten un día preso. Ese empresario lo único que tiene que decir, esa plata no es mía, a pesar de que está a nombre de él, a pesar de que no hay un solo elemento. Esto era para tal ministro. Así, gracias. Entonces usted se va. Usted no tiene ninguna pena aquí. Nosotros no le vamos a imponer a usted pena de prisión, claro. Te vamos a decir, te condenamos a 48 y te cambiamos una multa. Pero de pasar un día de cárcel, ninguno. Y cuando usted ve aquí, que lo vamos a revisar aquí, que pasaron un montón de personas de la comunidad hebrea, acompañados de un abogado, amigo
hermano de la fiscal anticorrupción. Y de repente empiezan a darse estos acuerdos de pena. Yo sostengo que estos acuerdos de pena no son tales. Es una presión horrorosa que le meten a las personas, le meten los pelos para adentro, como decimos en buen panameño, y le dicen, ve, tú te puedes ir con esto, nada más pagándole los honorarios a ese abogado, le pagas los honorarios que son honorarios súper cuantiosos, exageradísimos en relación a lo que normalmente se cobra en la esfera penal, y milagrosamente salió el acuerdo de pena. Y milagrosamente eso pasa como con aceite, y el fiscal lo pasa el juez, lo pasa todo el mundo y nadie pregunta nada. ¿Cómo es que un acuerdo de pena por blanqueo de capitales aquí nadie va a meter ni un día? Ah, porque es que esa persona hizo A o B señalamiento que le conviene a ese fiscal, o él cree que le conviene, porque todas estas personas van a pasar, créamelo, van a pasar por un firme contrainterrogatorio para que salga la verdad. Porque ustedes fíjense lo que le pasó al fiscal en este caso de New Business ahora el lunes, que qué bueno que lo terminaron publicitando, porque la compra de New Business se da en diciembre del año 2010. Y entonces sale este fiscal y diciendo, porque en el 2012, en el 2013, en el 2014 se pidieron coimas para el periódico. Hijo mío, ¿cómo en tu cabeza te puede caber que alguien va a pedir una coima en el 2012, 2013 y 2014 si el periódico se pagó entero en diciembre del año 2010? O sea, no hay forma humana que el dinero que sea en el 2012, 2013, 2014 tenga que ver con algo relacionado al periódico. Y yo, que espero estar en esa audiencia, voy a contrainterrogar a cada uno de los Arias para que me digan a mí quién le dio la plata, cómo se la dieron, de dónde venía, por qué bancos pasó y a quién ellos le terminaron endosando las acciones. Y cuando vengan estos supuestos testigos, colaboradores, y pasen por el tamiz, ustedes van a ver lo mismo que les pasó a los testigos en el caso Pinchazo. Lo que los fiscales están haciendo es sucio, no es correcto. Usted no puede agarrar a personas y simplemente decir, para yo tener en mi estadística o para poder decir publicitariamente que yo tengo colaboradores que en verdad no colaboran en nada, pero yo tengo esto, yo tengo acuerdos de pena. Pero su acuerdo de pena es que usted recibe unas supuestas acciones con valor cero, porque la compañía no existe. El Ministerio Público recibió unas acciones de una compañía que no existe como método de pago, supuesto, pero el abogado recibió una cantidad de plata, que esa plata sí existe. Y entonces de repente la persona pasó con 0 días de cárcel, 0 días de cárcel, ya no es imputado, ya no lo procesan y entonces te sacamos del cargo, a pesar de que la plata era en las cuentas de esa persona, que esa persona era la que tenía que dar explicaciones y entonces, y que no tenía nada que ver con la compra de PASA, que era definitivamente en el 2010 y no en el 2012, no en el 2013 y no en el 2014. Pero como aquí hay una agenda política que se va a lograr sacar y exponer, aquí ustedes van a ver cómo empiezan a coincidir fiscales. Fíjense, hoy leía el libro y no me voy a referir ni al libro ni al caso Furia de manera completa porque no tengo el tiempo y quiero dedicarle el tiempo completo. Pero hoy leía parte del libro de mi queridísima ex procuradora Kenia Porcel. Primero, no les recomiendo leer el libro, pero yo lo estoy leyendo porque al tenerla de contraparte, yo me leo el libro como por cada letrita que está. Y de hecho, posiblemente, de algunas letritas que ya he leído, vamos a escribir ella y yo nuevos capítulos sobre la historia de este país. Ella agarra y felicita. Dentro de las felicitaciones y los saludos y las cuestiones que hace en su libro, ¿a quién? A Emeldo Márquez. Emeldo Márquez es un fiscal que es el que está llevando esta gracia de New Business.
es un fiscal que ella puso ahí y quitaron al anterior que estaba cuando ese fiscal se negó a hacer algunas cosas que le estaban peticionando. Y ese fiscal también tiene el caso Furia. Yo no soy abogado del caso Furia, no tengo un solo representado en el caso Furia, pero a mí me interesaba el caso Furia, porque en el caso Furia estaba un señor que se llamaba Rolando López alias Picuiro. Y yo necesito que ustedes entiendan que para que yo les diga que la fiscalía no tenía un caso contra Picuiro, es porque la fiscalía definitivamente no tenía un caso contra Picuiro. Para que yo se los diga a ustedes, que detesto a Picuiro, no lo puedo ver en pintura y el día que lo vea nos medimos, es porque la fiscalía no tenía absolutamente nada. ¿Cómo empieza esta tesis de la fiscalía? Oigan nada más esta tamaña burrada de la fiscalía. Cuando usted va a presentar un caso como fiscal, usted tiene que tener lo que se llama la teoría del caso, es decir, cuál es su tesis de lo que ocurrió, cómo ocurrieron los hechos y por qué usted cree que hay un tráfico de armas. Entonces resulta ser que aquí lo primero que se publicitó es que aquí habían hecho esto con armas de guerra. Se hicieron todos los peritajes de los propios peritos del Estado en donde se determinó que no eran armas de guerra, que habían armas semiautomáticas con todos y cada uno de los permisos reglamentarios. ¿Cuál era el debate que tenía la fiscalía? Es si hubo algo irregular o no antes de que se dieran los permisos, es decir, en la importación de eso que está ahí, de las armas que llegaron, porque había en su momento una veda. Si hubiese habido algo irregular en la importación, yo no conozco un delito como penalista que diga se sancionará con tantos años de cárcel a quien haga una importación irregular o no cumpla con este procedimiento. No. Ahí lo que se sanciona es el tráfico ilegal de armas, no empresas que están constituidas, que tenían por destinatario final a las agencias del Estado y que se termina haciendo traspasos y las personas tienen su permiso formal para portar armas. A ver, si yo voy ahora mismo y voy al tránsito y saco una licencia y cuando yo voy allá saco una licencia y voy a hacer el examen y resulta ser que pasé y no me hicieron el examen de la vista, pero me dieron mi licencia. Usted podrá decir lo que usted quiera de que no me hicieron el examen de la vista y hasta cuando usted haga todos los trámites administrativos, hasta a lo mejor logra que me hagan el examen de la vista y yo tenga que repetir para hacer la licencia. Pero lo que usted no puede decir es que el tránsito no me dio mi licencia. Lo que usted no puede decir es que yo estoy manejando sin licencia. Y lo que usted no puede decir es que la licencia es falsa. Los permisos que tenían las personas fueron verificados por el director de seguridad institucional de armas, perdón. ¿Sí? Eso lo concedí yo. Los permisos existen. Entonces, si los permisos existen y los dio la entidad estatal, usted no puede decir como fiscal, no lo va a poder decir porque se van a exhibir como dos burros en un juicio. Cuando usted le vaya a decir al juez, voy a procesar a estas personas porque no tienen permiso de arma, y la primera prueba documental sea, aquí está el permiso de arma, y aquí está el señor que lo firmó, y dice, sí, ese es el permiso de armas que yo concedí. Usted se imagina la clase de exhibida que se va a dar la fiscalía en ese proceso. Adicional a esto, la tesis de decir es que estamos hablando de tráfico internacional de armas. Ok. Usted me va a hablar a mí de tráfico internacional de armas y usted tiene que hacer un análisis. ¿A quién están metiendo preso, por tráfico internacional de armas o a quién es que quieren meter preso? Porque créanme que si por algo los jueces y los magistrados no tienen a nadie preso en ese caso, a nadie, a ninguno, a todos le han cambiado las medidas y a todos le han quitado las restricciones porque ya se han dado cuenta obviamente que eso no tiene ninguna sustancia. Pero la tesis de la fiscalía no puede ser, es que lo que pasa es que aquí se fueron a traficar 5 pistolas, ¿no? Para que
un director de la Policía Nacional, un director del SPI, un director del Senan y un director o sea, el objeto del tráfico era, según ellos, que yo pudiera tener con una pistola. Y dentro de hecho empresarios que menos pueden tener que ver con eso. ¿Cómo usted me justifica a mí que un director de la Policía Nacional, que directores de diferentes entidades, después de 30 años de servicio, de hacer esta cuestión, una animalada como la que quisieron hacer también con Gustavo Pérez, va a tener un tema de tráfico internacional de armas por una pistola que tiene su permiso y que era para su porte personal? Usted podrá decir cualquier cosa, que hay errores en esto, que hay errores en esto, pero usted no puede decir hay un tráfico internacional de armas. Usted está tratando de decir como fiscal es que lo que pasa es que personas que tenían 30 años de servicio en la institución, 25 años de servicio, empresarios con 20 años conocidísimos por todo el mundo, y resulta ser que eso era el gran tráfico. Las personas tienen 5 pistolas adicionales con permiso todas, y el gran objeto del tráfico internacional de armas iba a ser tener una sexta pistola. Por Dios, se pueden comprar las que quieran y tienen la plata que quieran para comprarla. Y entonces usted me va a decir que es que se falsificaron papeles para hacer un tráfico. Esto no tiene la hidalguía Emeldo Márquez, porque yo quiero saber, porque él incluso correteó a Picuiro y se fue a buscarlo por allá por Veraguas y hacer todo un show. Y yo de repente no sé por qué nada más salió Picuiro del escenario y los otros no salieron. Y yo quise investigar sobre este caso. Y entonces ustedes van a ver que lo que les digo aquí se los anuncio. Al final de cuentas este caso se va a caer. Pero el tema es lo que las personas tuvieron que pasar durante todo este tiempo, porque Emeldo Márquez no es capaz de salir y decirle a un juez, la verdad es que nos equivocamos, nos anticipamos, corrimos, hicimos un show mediático que no debíamos, así que nosotros le vamos a solicitar los sobreseimientos a todo el mundo. Y por eso este país está como está. Yo la otra semana sí voy a tocar tanto este caso Furia de una manera más profunda y les voy a mostrar a ustedes lo que está ocurriendo, pero les voy a traer como regalo del Día de la Madre para todas las madres que nos siguen este programa y de manera muy especial para Kenia Porcel, mis comentarios sobre su libro que se llama Decisiones, y que aquí yo voy a probar la cantidad de imprecisiones y falsedades que se dicen en ese libro. Tengan ustedes buenas noches, los veo así el próximo jueves aquí Hablando de Frente.